Espejo urbano. Muy bien, la pregunta que nos hacíamos la semana pasada era cómo conocíamos el mundo del vino y hoy vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo conocemos el mundo del queso? Al inicio del programa les contaba que creía que íbamos a tener una conversación muy interesante porque la pregunta es ¿de dónde viene el queso? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se hace el queso? Por ejemplo, también cómo son los beneficios, qué tipos de queso hay. Hay mitos alrededor del queso también. Se puede hacer un queso artesanal de manera industrial. Esas dos cosas combinan, son dos palabras que pueden ir de la mano. Bueno, hoy vamos a estar hablando con dos invitados nuestros que se especializan en esta área. Estamos conectados con Jaime Erazo Solines. Él es gerente general de Industrias Mondel, y también junto con Gonzalo Crespo, que es gerente nacional de ventas. Y ellos dos tienen una pasión absoluta por el queso. Bienvenidos, qué gusto tenerlos hoy aquí. Hola, hola Clara María, buenos días, buenas tardes con todos. Un gusto estar con ustedes para compartir este fascinante mundo de los quesos. Es la pasión de Mondel, el mundo de los quesos. Sí, bueno, ahí veo que hace friecito, ¿no? Noto que está Gonzalo un poquito, Jaime, perdón, abrigado. ¿Dónde estás? Bueno, ahora estoy en Quito, estoy en mi domicilio. Aquí es también mi oficina. Ahora en épocas de pandemia tengo mi oficina montada en la sala. Ah, ok, está bien, en Quito. ¿Y dónde sucede la creación de los quesos de ustedes? Porque sigue siendo en las alturas. Claro que sí. Es decir, la fábrica de los quesos Mondel, la quesería, se encuentra en un sitio mágico. Es un sitio, es un terruño ubicado cerca de la ciudad de Tulcán, en plena frontera con Colombia. Estamos a 3.200 metros de altura, donde el aire del oriente llega a la cordillera oriental, en donde estamos ubicados, y tenemos la suerte de tener un microclima especial, que esto ayuda muchísimo para que los quesos que nosotros producimos sean únicos, únicos en el mundo, decimos nosotros, porque obviamente la leche que utilizamos para la producción de nuestros quesos está avalada por un forraje compuesto de ryegrass, yantén, trébol y flores típicas del campo, es decir, endémicas de esa zona, lo que va a dar como resultado después un sabor único de nuestros quesos. Chévere, increíble. Gonzalo, también bienvenido. Aquí a Muchísimas Gonzalo sí lo gracias. tengo desde Guayaquil. Sí, muchísimas gracias, Clara María. Para nosotros realmente es un honor, es un gusto muy grande que hayas podido compartirnos este espacio mágico, al igual que la magia que está detrás de Mondel, para poder compartir, vuelvo y repito, pues la pasión que tenemos por la marca. Sí, 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 totalmente. Yo noto en ustedes una pasión por esto y es muy chévere, ¿no? Me contaba Jaime que eh, llevas conociendo el mundo de los quesos desde siempre, ¿no? Son más de 30 años en esta industria. Sí, se puede decir, yo tengo la suerte de probar y de conocer quesos desde muy niño. Mi papá vivía en Francia y estudiaba en Francia y trajo desde que yo recuerdo quesos desde Francia, y yo coleccionaba las cajas de queso ya utilizadas, y obviamente inclusive estaban en mi cuarto las cajas de queso, pero esa fue siempre mi pasión. Ya en una feria de ciencias que se hacía en el colegio donde yo estudiaba, en tercer curso yo hice como proyecto la fabricación de los quesos. Ese ya fue cuando yo tenía unos 15 años, ¿no? Entonces, estoy en esto toda mi vida, se puede decir, sí. O sea, ya había un interés importante desde chiquito de conocer más de la vida del queso. A ver, yo he estado revisando, hice mi tarea previa y me puse a buscar el origen del queso. Y hay como muchos orígenes del queso. Yo creo que hay hasta leyendas del origen del queso, ¿cierto? Así es decir, el queso fue descubierto por un accidente en épocas muy remotas, sobre todo en épocas donde, en zonas donde se transportaba la leche de manera muy rudimentaria. En un inicio
en cuero, por ejemplo, en fundas hechas de cuero, en bolsas hechas de cuero, o si no, también dentro del estómago de los rumiantes, ¿no es cierto? De las vacas o de los terneros, se transportaba la leche, pero este transporte junto con la temperatura y una cuestión muy importante que es la quimosina, que es una enzima que está al interior del estómago de los pequeños rumiantes, de los terneros, esta enzima se llama cuajo y es lo que cuaja la leche. Entonces, por un accidente, en estos transportes con temperaturas altas, combinadas con la acción del cuajo, se formó el queso y de ahí se descubrió el queso. Cuando nosotros podemos abrir un ternero, suena un poco trágico, pero el estómago del ternero tiene adentro un queso formado, porque es en base a la quimosina que está dentro del estómago que se crea o se forma el cuajo, que es lo que va a hacer el queso posteriormente. ¿Se podría decir que los artesanos del queso entonces conocieron accidentalmente esta técnica? Así es, así es. Los transportistas de leche de esas épocas descubrieron el queso por accidente. Y cuando decimos de esas épocas, ¿es más o menos cuánto? No, pues esto estamos hablando de antes de los romanos, ¿no? Cuando ya existía transporte de leche en los desiertos, ya estamos hablando de miles de años. Claro, claro. Y las zonas en donde empezó a desarrollarse esta industria del queso, ¿cuáles fueron esas zonas? ¿Por dónde nos imaginamos así si pudiéramos ver el mapa? Sí, si subimos desde África, ¿no? Los árabes, después ya los romanos y después ya en toda Europa, el queso fue tomando fuerza o desarrollándose. Igual por accidentes. Por ejemplo, en Francia, el queso Roquefort, que es muy parecido a nuestro queso azul, el Andean Blue Mondel, el queso Roquefort fue descubierto también por accidente. El queso Roquefort es un queso de leche de oveja que se fabrica cerca de la localidad de Roquefort, al centro-sur de Francia, dentro de unas cuevas. Pero hace cientos de años, dice la leyenda, pero yo creo que es una leyenda muy cierta, ¿no? Que el pastor que cuidaba las ovejas se olvidó una funda con un pedazo de queso y un pedazo de pan de centeno. Al regresar un mes después al mismo campo, al mismo potrero, se acordó de su fiambre y fue a verlo dentro de las cuevas donde lo había dejado, y el queso Roquefort, o el queso en ese momento, el queso fresco, ya de un mes de maduración se había contaminado con el hongo Penicillium roqueforti, que es el hongo del queso Roquefort, que se cría o viene del pan de centeno envejecido. Es del hongo verde que está en el pan. Entonces ahí nació el queso Roquefort, ¿no? Y así muchos otros quesos ya en Europa, que es la meca de los quesos, se han desarrollado muchísimos tipos de queso, tomando en cuenta obviamente estos accidentes, pero también el desarrollo de las tecnologías y del know-how. Yo tuve la suerte de estudiar en Francia hace 33 años, estudié Administración y Tecnología de Industrias Lácteas y Cárnicas en una escuela que tenía más de 100 años en esa época, más de 100 años de existencia, y así hay 5 escuelas o universidades de quesos en Francia que tienen más de 100 años. Es una tradición y digamos, una profesión centenaria. Increíble, claro, y altamente especializada, ¿no? Altamente especializada. Sí, en realidad ahí Francia para mí es el sitio ideal para aprender esta profesión, y es un sitio donde le enseñan a uno la tecnología y lo que tú decías, el origen del queso, de dónde nace el queso. El queso nace de 3 factores principales. El primero que ya conocemos, que es el cuajo, que es el que hace cuajar a la leche. El segundo son las bacterias, fermentos, hongos y levaduras. Estas bacterias están vivas dentro del queso maduro. Cuando ustedes van a ir a un supermercado en Guayaquil, por ejemplo, pueden encontrar quesos que están vivos. No quiere decir que están caminando en las perchas. Dios quisiera que fuera así para que sea más atractivo, ¿no es cierto? Pero sí quesos
que dentro de su estructura están repletos de bacterias, hongos y levaduras beneficiosos para nuestra salud. Por eso es que el queso es catalogado como un alimento funcional, porque le ayuda a funcionar de mejor manera a nuestro organismo. Cuando yo me como un pedazo de queso, además de comerme algo rico en proteína, calcio, vitaminas, etcétera, me estoy comiendo un pedazo de flora intestinal, es decir, algo que me va a reformar mi flora intestinal y me va a ayudar a digerir mejor posteriormente los alimentos, ¿no? Porque esas bacterias están vivas dentro del queso. Bien, hablando de esas propiedades, de repente también podríamos saber si es que el queso tiene, cuáles son los beneficios nutricionales, digamos. Si ya estamos hablando de la historia y pasamos por la creación, cómo sucede, pues conozcamos un poco la profundidad de esa composición del queso. Ya, en general, para yo fabricar 1 kilo de queso, yo necesito 10 litros de leche. Es decir, de los 10 litros de leche, 9 van a formar parte del suero. El suero que aquí en nuestro país, pues, se usa en diferentes cosas, ¿no? El suero, que es la parte líquida, y la parte sólida van a ser solamente el 10%, solamente 1 kilo. ¿Qué quiere decir eso? Que de 10 litros de leche, todos los componentes que están en 10 litros de leche, yo los tengo concentrados en 1 kilo de queso. Calcio, proteínas, vitaminas, sales, minerales, grasa, están concentradísimos en el queso. Más todavía, mientras más seco es el queso, más concentración de nutrientes tengo. Por eso se dice que para compensar o para sustituir a 1 litro de leche, que es lo que normalmente deberíamos comer nosotros en una ración diaria, nos es suficiente con 30 gramos de queso maduro mucho mejor y queso Mondel mucho mejor. Claro, ahí vamos. 30 gramos. Pero interesante la relación, me parece interesante la relación. Sí. Entonces, a ver, pero ahí ya vamos avanzando con lo siguiente y que tiene que ver con las vacas, porque tantos litros de leche, entonces son muchas vacas. Y ustedes tienen un proceso, me comentabas, Jaime, que es un proceso artesanal. Entonces, cuando uno se pone a pensar en tanta leche, uno piensa en industrial. Y yo me preguntaba al inicio, ¿uno puede tener esta escala industrial, pero de modo artesanal? Sí, definitivamente es difícil asociar los dos términos, artesanal con industrial y artesanal con calidad, digamos, organoléptica y calidad sobre todo microbiológica, ¿no? Pero sí, es así en nuestro caso, en el caso de Mondel, nosotros somos una fábrica con 30 años ya de existencia, pero muy artesanal, una fábrica con procesos de producción estandarizados, con procesos muy claros en lo que tiene que ver con la fabricación y con la sanitización de los equipos e infraestructura. Pero esto da, además de eso, de que uno puede certificar a su planta o a sus procesos, ya sea con buenas prácticas de manufactura, las BPMs que son obligatorias en nuestro país, o con otras certificaciones como HACCP, que son puntos críticos de control, o ISO 22000, por ejemplo, una ISO de inocuidad. Esos procesos los tenemos normados nosotros, a pesar de ser una fábrica pequeña y que no tiene máquinas para hacer sus quesos, sino que hablamos de tinas de fabricación en donde el hombre es el que hace todo el trabajo. Es decir, en combinación con las bacterias. Me había olvidado de que estábamos nombrando 3 factores importantes: el cuajo, las bacterias y el tercero, uno de los más importantes, es el hombre, el quesero, que es el que maneja los tiempos, temperaturas, acidez, pH, etcétera, para que las bacterias puedan hacer su trabajo durante la fabricación y durante la maduración del queso. Entonces, sí, somos una fábrica
pequeña, artesanal, pero con procesos estandarizados y con certificaciones que nos han permitido ya hacer la primera exportación del queso Andean Blue a Estados Unidos en el mes de octubre. Claro, y con respecto a esta idea inicial que me estabas compartiendo de que las vacas se alimentan de las flores y de los tréboles y esto hay como una perspectiva alineada como con el cuidado de las vacas también alrededor de su alimentación, ¿o cómo funciona? Sí, yo creo que una empresa como empresa debe de tener ciertos valores, y dentro de esos valores y valores agregados además a nuestra marca, es que nosotros trabajamos con leche de vacas felices. El término vacas felices suena lindo, pero también es un término muy apreciado a nivel internacional, sobre todo en Europa y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Expliquémoslo. Sí, justamente vacas felices quiere decir que las vacas pasan todo el año felices, pasan a la intemperie. Pastando libres. Muchas vacas, mejor dicho, las vacas en Europa y en Estados Unidos en general pasan dentro de establos, pasan confinadas, es decir, no están en los campos, por razones diferentes, a veces por el clima, ¿no? En invierno no pueden estar afuera, etcétera, pero las nuestras pasan fuera todo el año, comiendo el pasto que habíamos hablado, un pasto natural, sin químicos. Son nuestros productos, y el queso que exportamos es un queso sin químicos. Muy bien. Y lo de las vacas felices me gusta. Y el tema de, también ustedes viven, digamos, el espacio que ubican es un espacio también, bueno, de altura, de gran altura, y me imagino que es un campo en donde también hay una comunidad cercana viviendo, entonces hay mucha naturaleza cerca. Sí, nosotros estamos felices, además de las vacas. Los más felices somos, creo que los humanos que trabajamos ahí. ¿Por qué? Porque estamos en el campo, estamos en tierras perdidas, se puede decir. Cuando uno va por la carretera, ve la típica imagen que ve la niebla, ve húmedo, ve frío, y dice, ¿quién quisiera trabajar aquí? Nadie. Ya es diferente, ¿no? Porque somos felices viviendo ahí, trabajando ahí, y sobre todo nos hemos acoplado desde hace más de 15 años a trabajar con la comunidad, a trabajar con nuestros vecinos. Pequeños productores. Mondel trabaja con pequeños productores de escasos recursos. Entre ellos están mujeres afroecuatorianas que viven en la zona del río Mira, en el Valle del Chota, ¿no? Y ellas producen leche de cabra. Hacemos muchos quesos de leche de cabra también, como el Andean Blue de leche de cabra, que lo tenemos aquí, ¿no? Sí. Este queso es fabricado con la leche que producen las cabritas del Valle del Chota. Y en la frontera norte, junto a la frontera con Colombia, tenemos una comunidad con más de 30 miembros, más, 50 miembros casi, que se ocupan de la producción de leche de vaca. Entonces, trabajamos con ellos en conjunto, también cuidando la naturaleza, porque somos una empresa, una marca humana y natural. Y nos encanta que aparezcan animales silvestres, nos encanta lo verde, el campo, el agua, las fuentes de agua, y eso es para nosotros básico en nuestra cadena de valor. Muy bien, bueno, muy bueno saber eso. Y ahora yo quiero saber qué tengo al frente, porque aquí Gonzalo ha traído una degustación. Entonces yo, en la medida en que nosotros vamos conociendo, ustedes me imagino que me van a explicar qué es lo que hay aquí al frente. Gonzalo, no sé si tú cuentas qué llevas. Bueno, hoy he traído un San Polán. Ay, perdón, me estaba alejando de la... Sí, cerca del micrófono para que los oyentes estén con nitidez. Bueno, para esta degustación hemos traído un roulé que es una crema de queso elaborada con leche de cabra. Hemos traído un San Polán, que es un queso maduro, y el Andean Blue de vaca. ¿Qué es cuál? A ver, vamos a ir probando. Si ya está aquí, yo voy a ir probando para que tengamos. Entonces, ¿quién? Este es el San Polán. Este es el San Polán. Y te aconsejo, Clara María, si es posible, antes de probar el San Polán, prueba el roulé de cabra. Los quesos siempre se deben de empezar a degustar por el más suave.
En este caso, el brulé de cabra es un queso para untar, muy suave de sabor, muy delicado, a pesar de que es hecho con leche de cabra, ¿no? Se dice que para que el queso de cabra y la leche de cabra sea agradable, debe de ser tratado como una mujer, es decir, con delicadeza. Y esa es una de las características de nuestros quesos de cabra, que son tratados y fabricados con delicadeza y le da un sabor muy delicado y agradable. Pasó la prueba, el primer queso delicioso. Yo lamento tanto que la tecnología no llegue al punto de que nuestros oyentes también puedan probar, puedan hacer lo que yo estoy diciendo, pero sí, riquísimo, claro, una suavidad increíble, muy suave, eso es lo que yo puedo decir, muy suavecito. Y siguiendo pues en esa escala. ¿Ese cuál era? Este es el rulé de cabra. Rulé de cabra, perfecto, muy bien. ¿Cuál es el siguiente entonces? El siguiente será el San Polán. El San Polán. Sigue. Te traje todos estos snacks. Me trajeron mis tostaditas que son libres de gluten. Exactamente. Además, se tomaron todo el tiempo de... Qué rico esto. Esto es de locos. Aparte te viene tanto en bloques como también cortado para sándwiches, ¿no? Entonces, como para gratinarlo es la cosa. Bueno, entonces este es el San Polán, que tiene ¿qué característica? Es un semi-maduro tipo Gouda. Es un semi-maduro tipo Gouda, ¿no? Holandés, pero de origen francés, ¿no? Es un queso ideal para derretir, para hacer sándwiches calientes, para usar en una pizza, en un gratinado, y tiene un sabor, como tú lo puedes apreciar, también muy delicado y muy suave, ¿no? Que se a deja pesar de llevar. que tiene 2 meses de maduración, por lo menos, es un queso que se adapta muy bien a todo tipo de comida o gastronomía. Bien. ¿Y con qué se podría acompañar de bebida, por ejemplo? El queso San Polán, ¿no? Es un queso, a pesar de ser suave, que tiene su carácter, ¿no? Y puede acompañarse de un vino tinto, tal vez un vino tinto de La Rioja, puede ser, no sé, en eso Gonzalo es experto en vinos, él les va a poder dar un tip, yo creo, especial. Yo en lo personal, dentro de los vinos de Latinoamérica, soy muy apegado al Malbec. El Malbec tiene una característica muy especial, es de que en boca te elimina todo tipo de olores o sabores, o sea, en ese momento si hay sabores muy fuertes, te los baja, te baja la intensidad de los mismos. Y ¿Neutraliza? Lo neutraliza. Ok. Ahora, también lo puedes degustar, este tema de los vinos, el gusto por ellos, la verdad, es muy personal. Sí. Al punto que, no sé si cuando a ti te preguntan, a veces se pregunta a la gente cuál es el mejor vino del mundo. Ajá. Por ejemplo, si te preguntan cuál es el mejor vino del mundo, la respuesta es sencilla, el mejor vino del mundo es el que te gusta. El que más te gusta a ti. Punto. Y de a poco la cuestión vas evolucionando. Así mismo con los quesos, ¿cuál será el mejor queso del mundo? El que te va gustando y vas evolucionando. Ahorita estamos pasando del muy suave, de la crema, a uno un poquito más intenso, y me gustaría poderte compartir el Andean Blue, que es nuestro queso azul. Este ya está en el mercado de Estados Unidos. Me gustaría que lo pruebes. Ya te da una intensidad, como decimos a veces bromeando, es un puñetazo de sabor. Nosotros decimos, nuestro eslogan para Estados Unidos es que es un pedacito de los Andes, es un sabor que te debe de transportar a la montaña. Estoy allá arriba, estoy a los 3.200 metros ahorita. Pegar un mordisco. Eleva a la montaña. No, qué rico, delicioso, está riquísimo. La provincia del Carchi. Qué delicia, la verdad que increíble que los quesos puedan tener tanta variedad, porque es una variedad increíble. Son 3 tipos de quesos que acabo de probar y... Tenemos 20, te puedes imaginar. ¿Ustedes tienen 20? Sí. ¿Y cuántos tipos de quesos existen en el mundo? ¿Son contados? No. Es infinito. Infinitos, ¿no? En Francia se dice que existen 360 tipos de queso, uno por cada día del año, pero es mentira. Existen muchos más. Cada pueblo hacen su queso en cada sitio y así sucede en todo el mundo. Eso está riquísimo. Por ejemplo, este Andean Blue, ¿con qué lo acompaño? ¿Con qué es ideal? Blue es un queso
muy versátil. En gastronomía es muy conocido. Yo diría, hay el mundo de los quesos y el mundo de los quesos azules. Los quesos azules son utilizados para hacer salsas, por ejemplo, para alitas barbecue. Se utiliza mucho en cocina para hacer una corvina con queso azul o hacer unos ñoquis con queso azul. Es decir, en ensaladas también, ¿no? Es común. Sí. Qué rico, qué rico. Solo como tengo que seguir hablando, no puedo seguir comiendo. No puedo hacer las dos cosas a la vez. Pero me encanta este programa de hoy que ha sido tan interactivo, incluyendo no solamente la audición y la visión, sino también el gusto, que es una experiencia muy especial para mí desde la radio, claro. Sí. Como estar sintiendo, e incluso el olfato, ¿no? Porque, por ejemplo, ese Andean Blue también tiene un olor particular. Me parece interesante, Clara María, si es que en una próxima oportunidad podemos hacer una degustación con tus oyentes, es decir, el oyente que se apunte, podríamos nosotros enviar... Alzaron la mano todos en la cabina. Ya aquí están levantando la mano por todos lados, sí. Exacto. Entonces, el oyente que desee, ¿no? Le hacemos llegar a su domicilio los quesos que vamos a degustar y durante el programa podemos degustar en equipo. En vivo, digamos, ¿no? en vivo. Sí. En vivo. Chéverísimo. Y hacer un intercambio de ideas me parece muy interesante y así, sobre todo, los oyentes pueden participar interactivamente con nosotros, ¿no? Y contigo. Claro. ¿Una cata de quesos? ¿Combina eso que estoy diciendo? ¿Sí? Claro, por supuesto. Cata de quesos. Por supuesto. Claro que si fuera cata de quesos y vino, sería mejor. A veces es un maridaje. Muy bien. Sí, podemos en ese sentido, pues estamos... Bueno, yo estoy muy, digamos, estoy contenta de tener esta experiencia, de poder conversar, tener la cata simultáneamente y seguramente nuestros oyentes también se están imaginando y ahí van saboreando. Si quisieran los que nos escuchan conocer más de los quesos, conocer un poco más de esta hacienda que ustedes han hablado, que nos han compartido, ¿cuáles son sus redes sociales? Bueno, nosotros tenemos nuestra página web, ¿no? Mondel.com.es, Mondel Quesos Gourmet en Instagram y Mondel en Facebook. En la página web, en www.mondel.com.es, ustedes pueden encontrar recetas, pueden encontrar videos también sobre nuestros pequeños productores, sobre el terruño, la temperatura, la humedad de nuestra fábrica. Y obviamente ahí estamos también nosotros conectados constantemente para interactuar y dar cualquier solución a inconvenientes o preguntas que tienen nuestros consumidores. Muy bien, muy bien. La idea es estar siempre con ellos y prestos a darles cualquier servicio, cualquier guía. Claro lo que tiene que ver con el uso y el consumo del queso. Bueno, yo quiero agradecerles mucho a ustedes dos por habernos dado esta clase de quesos, haber compartido su experiencia y la pasión que tienen por el queso. La semana pasada hablábamos del vino, esta semana estamos hablando del queso. Ya dije yo, vendrá una clase después de café y luego vendrá otra de cacao, porque hay productos muy interesantes que sacan esa pasión como la que ustedes hablan, ¿no? Gracias, mil gracias, Jaime, por conectarte desde Quito y por compartirnos también tu experiencia y tu conocimiento con respecto al queso. Gracias, Gonzalo, por haber traído esta degustación, que cuando se termine el programa vamos a seguir. Exacto.